Bienvenidos a la asignatura Introducción a la Gestión de Riesgos. Soy su facilitador, Iván Rodney Chávez Luna. Cuando hablamos de riesgo, debemos entonces conocer un concepto básico del mismo, el cual nos va a permitir entonces adentrarnos en la asignatura. Las normas internacionales ISO, en específico, la norma ISO 31000, es la que nos permite entonces revisar y gestionar los riesgos que se presentan en toda organización. Por lo tanto, en la misma se establece que el riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Es decir, cuando nos planteamos los objetivos dentro de la empresa, recuerden que siempre estamos manejando la gerencia a través de estrategias, de objetivos que nos hemos planteado para poder entonces alcanzar esa meta establecida. Cuando hacemos la planificación en la organización, ahí en ese momento establecemos qué es lo que queremos hacer y por lo tanto en ese momento inicia el estudio de los posibles riesgos que se puedan presentar en el desarrollo de las actividades establecidas que me van a permitir alcanzar los objetivos planteados. Entonces, ese riesgo es ese efecto, es esa incertidumbre que puedo tener en un momento dado, dadas las condiciones internas y externas de la empresa y que me puede afectar de forma positiva o negativa el funcionamiento de la organización. Entonces, es importante que desde el inicio, desde que estamos haciendo entonces el diagnóstico a nuestra empresa, cuando llevamos a cabo la planificación, entonces debemos tomar en cuenta también los riesgos y poder establecer el plan, dentro del plan, qué es lo que vamos a aplicar en caso de que se presentara un riesgo en un momento dado. Entonces, la gestión de riesgo, como lo estaba diciendo, son todas aquellas actividades coordinadas para dirigir y controlar la empresa con relación a riesgo. Es decir, cuando hablamos de gestión es porque tenemos un plan establecido que me permite entonces llevar a cabo una serie de actividades que me van a permitir entonces mitigar los efectos o aprovechar, en el caso de que sea positivo, el riesgo que se está presentando. Entonces, la gestión de riesgos vemos que es un proceso en el cual está presente la estructura organizacional. Hay que tener una cultura dentro de la organización que me permita gestionar dichos riesgos y por lo tanto hacer uso de las normativas y herramientas de gestión que me permitan entonces mejorar la situación y evitar los efectos negativos de los riesgos en la productividad de mi empresa. Entonces, para poder llevar a cabo entonces ese proceso de gestión, vamos en primer lugar a planear. Ya lo estábamos mencionando, hacemos la planificación, en la planificación hacemos ese diagnóstico, hacemos el pronóstico, establecemos qué es lo que vamos a hacer y elaboramos nuestro plan. Ahí debemos entonces, en esa identificación, vamos a visualizar y a identificar cuáles son los diferentes riesgos que se pueden presentar y tener en cuenta las posibles causas y consecuencias de lo mismo para de esa manera entonces evaluar qué tan grave sería para nuestra organización y por lo tanto generar el tratamiento que se le debe hacer al mismo para que no me afecte de forma negativa en el desarrollo de cada una de las actividades. Entonces, vamos a monitorear siempre desde un inicio
que dichos riesgos no se estén presentando y si en algún momento se llegan a presentar, entonces poder llevar a cabo el plan establecido para mitigar los efectos. Por lo tanto, la gestión de riesgos se puede decir que es una disciplina dentro del mundo de los negocios, el cual me permite identificar y evaluar los riesgos, tal como lo vimos en el diagrama. Vamos primero a identificar y vamos a evaluar. ¿Por qué lo vamos a evaluar? Para ver si son de bajo o alto impacto para nuestra organización y de eso depende la estrategia que vamos a aplicar. Pero, ¿en qué tiempo vamos a planificar la gestión de los riesgos? Siempre se debe hacer la planificación, tanto en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Hay riesgos que se pueden presentar en el corto plazo, hay riesgos que se pueden presentar en el largo plazo, dependiendo de la situación de la empresa, dependiendo de la situación país, dependiendo de lo que esté sucediendo en el entorno externo de la organización. Por lo tanto, vamos a determinar las actividades que vamos a llevar a cabo. ¿Qué es lo que vemos entonces hasta el momento? Que para poder gestionar los riesgos debo tener entonces un plan. Debo tener, ¿sí?, ya identificado todos los riesgos que se puedan presentar y poder establecer un plan. Recuerden que hay riesgos que sí podemos determinar y hay riesgos que se pueden dar de forma fortuita. Entonces, para ellos también debemos pensar qué es lo que pueda pasar en un momento dado y tener un plan de acción que me permita entonces minimizar o mitigar los efectos del mismo. Ahora, para poder entonces gestionar los riesgos, hay una serie de normativa internacional que me permite poder entonces llevar a cabo ese proceso de gestión. Tenemos las normas que emite el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, por sus siglas en inglés, NIST. Esta entonces me va a proporcionar orientación sobre seguridad, privacidad y cumplimiento normativo de políticas de riesgo, ¿sí?, que se puedan presentar dentro de una organización. Estas normas están más relacionadas con el cuidado de la información que se tiene dentro de la organización. Entonces, este marco de gestión de riesgo va a estar más enfocado hacia esa gestión de la información dentro de la empresa. De esa forma, al aplicar dichas normas, vamos entonces a minimizar los efectos que pueda tener la pérdida de información, la fuga de información importante, la cual podría entonces llevar a la competencia, a saber los puntos importantes o débiles de la empresa y con ello poder entonces generar estrategias que les permita estar por encima de nuestra organización. Entonces, es importante siempre ese manejo de la información, también el manejo de la información de los clientes. Hay, en muchos casos, hay información relacionada con la parte financiera información personal, y entonces debemos tener mucho cuidado y tener tacto al momento de manejar dicha información. Entonces, las normas establecidas por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, pues entonces me permite gestionar entonces ese riesgo que se pueda presentar con el manejo de la información. Y están las normas establecidas por la Organización Internacional de Normalización, que es ISO, y como ya lo había mencionado, entonces está la norma ISO 31000, que en ella pues entonces están una serie de directrices y principios que me van a proporcionar un enfoque sistemático y estructurado para identificación, evaluación, tratamiento y monitoreo de los riesgos en cualquier organización. Entonces, ¿por qué hablamos de sistemático? Debemos recordar que toda organización es un sistema en el cual tenemos una entrada, un proceso y una salida, y
que se debe entonces monitorear todas las actividades que se llevan a cabo para poder determinar si lo que yo, la salida, es decir, mi resultado final está acorde a los objetivos y a las metas planteadas, y en el caso de no ser igual, entonces debemos retroinformar a la entrada para hacer los cambios necesarios. Si los resultados obtenidos son correctos, son iguales a lo establecido, entonces igual debemos retroinformar a la entrada y decir que debemos seguir trabajando de esa manera, dado que estamos alcanzando los objetivos planteados. Entonces, estas normas ISO me van a permitir entonces poder establecer mi plan en el cual voy yo a tener ese monitoreo de los riesgos en la organización. Y de esa forma quedar establecidas las actividades que lo van a minimizar. Entonces, para poder gestionar los riesgos, vamos a tener una serie de pasos o actividades que debemos hacer. Entonces debemos identificar los riesgos potenciales a los que está expuesta nuestra organización. No todas las organizaciones están expuestas a los mismos riesgos. Por lo tanto, debemos identificar los que son propios de nuestra organización. Muchas veces cometemos el error de aplicar planes o gestionar los riesgos según lo establecido por otras empresas, pero las mismas no son iguales a nuestra empresa y por lo tanto debemos estudiar los riesgos que pueden afectar a mi organización. Si no, estaríamos aplicando estrategias de una situación actual que no es la real porque no es la de nuestra empresa. ¿Qué es lo otro que buscamos entonces en la gestión de riesgos? Reducir o mitigar los riesgos que puedan afectar negativamente a la empresa. ¿Por qué? Porque estos riesgos pueden traer como consecuencia pérdidas económicas, inestabilidad financiera para la empresa, pueden perder el productos ya elaborados o que se dañe la materia prima. También esos riesgos pueden entonces generar la quiebra de la empresa, dadas como ya lo mencioné, las pérdidas económicas y pérdidas en productos y materia prima, lo cual representa una cantidad de dinero que la empresa no puede recuperar rápidamente. Entonces, debemos estudiar dichos riesgos para poder entonces mitigar esos efectos negativos dentro de la organización. Si no estudiamos los riesgos existentes que me puedan afectar la liquidez de mi empresa, entonces vamos a estar vulnerables ante los efectos de esos riesgos que están en el entorno, que están afectando entonces la liquidez de mi empresa y por lo tanto no voy a poder cumplir con los compromisos adquiridos en un momento dado. Recuerden que siempre tratamos de hacer las compras con financiamiento para garantizar que al vender nuestros productos vamos entonces a recuperar el dinero que se requiere para cumplir con dichos compromisos y lo que yo estoy buscando como rentabilidad en la empresa. Pero si no tomamos en cuenta los riesgos que pueden estar latentes y que son importantes determinar su efecto en nuestra organización, entonces ahí estamos fallando y nos vamos a ver afectados hasta el punto, como ya lo mencioné, del cierre de la empresa. ¿Qué también vamos a hacer con la gestión de riesgo? Vamos a proporcionar una base estratégica y congruente
para tomar decisiones para cada riesgo. Como lo estaba mencionando, al determinar cuáles son los riesgos, identificar cuáles son los riesgos que afectan realmente a nuestra empresa, los evaluamos para ver el nivel que tienen, ¿sí? Qué tan positivo, negativo, ¿sí? Qué tan grave o no tan grave es dicho riesgo. Entonces, sin ese estudio previo, no vamos a poder tomar decisiones para cada tipo de riesgo. Entonces, ya al determinar y saber cuál es el efecto que tiene, cuáles son las causas y las consecuencias de cada uno de ellos, pues entonces vamos a poder tomar decisiones correctas y exactas de cada tipo de riesgo. Por ello debemos entonces planificar las acciones. ¿Acciones para qué? Que estén enfocadas en reducir o eliminar los riesgos potenciales de la empresa. Cuando hacemos el diagnóstico de una empresa y aplicamos, por ejemplo, la herramienta de la matriz DOFA, en ella ahí estudiamos las oportunidades y amenazas que son externas y las fortalezas y debilidades. Entonces, hay muchos riesgos que me pueden entonces aumentar los efectos que tienen esas debilidades y esas amenazas dentro de mi organización y por lo tanto afectarla negativamente. De ahí que al hacer el estudio vamos entonces a planificar esas acciones en siempre buscar reducir, mitigar o eliminar por completo los errores, los riesgos que se están presentando. Estas actividades pues se van llevando a cabo junto con las actividades de producción, de manufactura, de servicio que tenga la organización. Todo ello, ¿para qué? Para poder garantizar una respuesta, ¿sí? La misma debe ser proporcional a la gravedad del riesgo. Como yo le dije, si es muy grave o poco grave el riesgo, entonces este se debe atacar de una forma específica, dado que ahí están involucrados costos asociados a las acciones y la durabilidad. Si no tenemos claro cómo vamos a llevar a cabo la actividad para atacar dicho riesgo, vamos entonces a utilizar recursos económicos innecesarios o demás, y eso pues dado que estamos durando más tiempo del establecido o del necesario, del correcto. Entonces, esas respuestas, sí, que ya las estamos estableciendo en esa planificación, me va a permitir entonces ver si realmente estoy llevando a cabo o no las acciones como según los estándares, según el tipo de riesgo que se ha establecido y que estos no me van a afectar los costos que ya he asignado para ello. Ejemplo, yo en mi plan establecí que para poder atacar un tipo de riesgo le asigné una cantidad de dinero específica. ¿Por qué? Porque yo sé que ese dinero lo utiliza para mitigar los efectos en un tiempo determinado y de esa forma mi presupuesto entonces tiene una asignación para dicha actividad. Si yo duro más tiempo del necesario, puede ser que en la actividad esté involucrado el pago de mano de obra y si duro más tiempo, pues entonces tengo que hacer un pago de mano de obra superior al que yo ya había estimado. Entonces, eso me va a afectar los costos que están asociados a dicha actividad, dado que los recursos que yo ya había asignado para dicha actividad van a ser superiores y por lo tanto debo entonces buscar la solución, ya sea interna o externa, que me permita entonces tener los recursos que estoy necesitando.
De ahí que llevar la gestión de riesgo a todos los departamentos es importante y debe estar presente en todos los niveles. Esa información debe ser oportuna y relevante para poder tomar decisiones. En la gestión de los riesgos es importante que toda la organización esté involucrada, desde los niveles más bajos hasta la alta gerencia, dado que cada uno de ellos puede tomar una decisión o llevar a cabo una actividad específica que es lo que va a garantizar entonces una respuesta oportuna a cada tipo de riesgo. Entonces, hasta el momento vemos que si no nos planificamos, si no nos organizamos, si no está establecido un plan en el cual involucramos los costos que conlleva tener cada actividad, no vamos a conocer entonces el impacto de forma general en nuestra organización, dado que estaríamos solamente tomando en cuenta una de las aristas y dejando a un lado aspectos importantes como los costos asociados en la gestión de los riesgos. Entonces, para poder conocer los riesgos y cómo debemos tratarlos, debemos tener en cuenta los diferentes tipos que existen. Tenemos tipos de riesgos sistemáticos. ¿Cuáles son estos riesgos sistemáticos? Sistemáticos son unos que afectan a todas las organizaciones en forma general. ¿Sí? Son riesgos que se pueden presentar en todas las regiones del país y por lo tanto me van a estar entonces afectando de forma general. Entonces por eso lo llamamos sistemático. ¿Por qué? Porque está afectando de forma general a todos. Ejemplo, la inflación. La inflación entonces es un tipo de riesgo sistemático. ¿Por qué? Porque afecta a todos los sectores de la economía, afecta a todos los procesos y por lo tanto no va a estar relacionado con un solo tipo de empresa, sino que se va a presentar de la misma manera en todos los sectores. Al igual que la inflación va a estar presente en todas las regiones del país. Por lo tanto, los no sistemáticos son aquellos riesgos que están presentes en un tipo de empresa o en un tipo de sector específico. Entonces, hay riesgos que me pueden afectar solamente las empresas del sector tecnológico. Hay otros que solamente me pueden afectar las empresas del sector salud. Entonces, esos son riesgos no sistemáticos porque son riesgos que se dan en un sector específico. Otro tipo de riesgo tenemos los financieros. Entonces, estos financieros me van entonces a mí a afectar la rentabilidad, me va a afectar la liquidez, me va a afectar como empresa mi funcionamiento en los aspectos financieros. Entonces, aquí debemos tener en cuenta todo aquello que me pueda afectar entonces mi liquidez, todo aquello que pueda afectar el capital de mi empresa y por lo tanto tenemos que buscar las acciones que minimicen dichos efectos. En cuanto a los económicos, aquí sí ya hablamos de esos indicadores que, como la inflación, que sí me va a afectar entonces el desarrollo de mi empresa. Entonces vemos que un tipo de sistema económico me va a afectar entonces a la empresa, ya sea positivo o negativamente, y por lo tanto debo tener en cuenta entonces las causas y las consecuencias que puede traer dicho sistema. En cuanto a las ambientales, aquí tenemos que tener en cuenta todo aquello que el medio ambiente me pueda entonces afectar a la empresa. En esos riesgos ambientales, entonces, están presentes también que yo debo cumplir
con ciertas leyes y con ello entonces evitar ciertos efectos negativos en en el funcionamiento de mi organización. De ahí que hay el riesgo político donde ciertas políticas establecidas en todos los índoles, ¿sí? Económico, salud, ¿sí? En todas las áreas, esas políticas establecidas puedan entonces afectar el funcionamiento correcto de mi empresa. A su vez, los riesgos legales pues, están relacionados con toda la normativa que pueda entonces paralizar la producción, por ejemplo, en un momento dado. Vemos que para poder garantizar la calidad de mis procesos, aplicamos entonces la norma 9001. Esa norma, entonces, me va a permitir a mí poder, entonces, llevar a cabo que los procesos son, la ISO 9000, poder llevar entonces los procesos de gestión de forma correcta. Y eso pues me va a garantizar que los mismos se lleven a cabo bajo principios de calidad. Entonces, si yo no cumplo con ciertas leyes, eso, y yo no tengo ese orden, no cuento con una organización de mis procesos donde yo pueda entonces determinar si en algún momento una ley me va a afectar. Ejemplo, las calderas de mi empresa no tienen un tratamiento de el humo que sale por la misma y puedo estar entonces afectando, contaminando al ambiente. Entonces, si yo no estoy pendiente de cuáles son las leyes que me normalizan ese funcionamiento, ¿sí? Esa actividad de la empresa donde se debe purificar, donde se debe limpiar el aire que sale a la atmósfera, entonces voy a tener un riesgo de índole legal. ¿Por qué? Porque esa normativa entonces me va a cerrar a mí la empresa. Como vemos, ese riesgo lo podemos evitar si sabemos qué es lo que debemos cumplir. Entonces, tenemos una pequeña introducción de lo que son los riesgos y la gestión de los mismos. Hasta el momento vemos que el riesgo, entonces todo aquello que me pueda afectar los objetivos planteados en mi empresa. Por lo tanto, debemos llevar a cabo una serie de pasos como son la planificación, la verificación, determinar la gravedad de los mismos, poder entonces establecer cómo vamos a tratar cada uno de los riesgos y tener ese monitoreo constante de los mismos. Entonces, aquí estamos estableciendo que los riesgos, en algunos casos, las empresas no los toman en cuenta, los ven como algo innecesario, como dinero, porque digamos que hay unos costos asociados al estudio y al tratamiento de los mismos para que no me afecten el funcionamiento de la organización. Entonces, ya sea por no contar con los recursos o no querer gastar en, en dichos procesos, entonces los dejamos a un lado. Pero es importante siempre analizar los riesgos porque eso va a permitir determinar qué es lo que me pueda dañar los procesos, qué es lo que me pueda afectar económicamente
financieramente o yo estar afectando el ambiente y por lo tanto esas leyes y esas políticas establecidas por el gobierno entonces no me van a permitir seguir funcionando y por lo tanto voy a tener que cerrar como empresa. Y ahí que debemos tomar conciencia sobre los riesgos, hacer una correcta gestión de los mismos y con ello garantizar el buen funcionamiento de la empresa y que la misma entonces a través del tiempo permanezca en el mercado, permanezca en el sector y por lo tanto pueda estar en las diferentes etapas del ciclo de la empresa sin tener que caer en la etapa del declive o cierre de la misma, sino que se siga reestructurando, siga mejorando y evolucionando y seguir entonces creciendo tanto a nivel local, regional, nacional y si es posible a nivel internacional. Una vez más, bienvenidos a la asignatura. Espero que investiguen aún más sobre los temas que estamos tratando para que los mismos sean aplicados correctamente en sus puestos de trabajo o en sus empresas, en el caso de ser emprendedores o dueños de una empresa, y de esa manera podamos entonces mejorar cada día, cada uno como profesional y en las organizaciones en que estamos presentes. Muchas gracias.